Saludos queridos colegas y amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal de Refricerca. En esta oportunidad traemos esta tarjeta de lavadora Mave General Electric centrales y de la marca Easy en algunos otros países. Y bueno, lo que queremos es identificar qué está sucediendo con esta pequeña tarjetica. Esta es una tarjeta de lavadora. Y el cliente nos informa que efectivamente su tarjeta o su lavadora pues está realizando el ciclo de lavado, pero este está girando en una sola dirección. Es decir, que el aspa gira en un solo sentido, no está haciendo el vaivén, ¿correcto? A simple vista quiero enseñarles aquí, chicos, que efectivamente ya hemos hecho una pequeña radiografía de nuestra tarjeta electrónica y podemos observar que efectivamente aquí donde tenemos el conjunto de triacs, que es el que se encarga de mover al motor, tenemos aquí un pequeño recalentamiento en este triac. Allí logramos observar perfectamente un calentamiento que se ve allí de esta sección del triac. Entonces asumimos que efectivamente podríamos tener a un triac quemado, es decir, uno de los triacs que mueve al motor estaría dañado y por esta razón no está girando en el sentido contrario. Repito nuevamente, estos dos son los triacs, este que está acá y este que está acá son los triacs que mueven al motor para girar en ambos sentidos. Y como observamos tenemos un recalentamiento en este triac, así que vamos a utilizar nuestro multímetro y para descartar de una manera rápida vamos a colocar nuestro multímetro en la escala de ohms y vamos a medir las patillas de este triac. ...54 megas... ...180 megas... ...megas... 67 ohms. Si estoy midiendo, sí, correctamente. Bueno, por lo que estoy viendo, ese recalentamiento que hay aquí, creo que no es directamente del triac. Hay algo allí, vamos a tratar de enfocar. Observemos aquí que ese recalentamiento que yo estaba asumiendo que es por el triac es un carboncillo que está por la parte encima del triac, correcto, en la silicona. Entonces, si fuera del triac, esto sería un recalentamiento que tendría que venir de adentro hacia afuera, correcto. Por lo tanto, no creo que esto sea directamente del triac, pero bueno, aquí sí estoy viendo, ok, sí, aquí sí hay una perforación, mira, aquí hay un huequito, así que sí viene de adentro, sí hay un recalentamiento en el triac, aquí hay una perforación, entonces esto indica que el triac se recalentó y se disparó ese calor hacia afuera, sí señor. Bien, en cuanto a mediciones, vamos a tener algo en consideración. Voy a medir este que tenemos aquí. Esta patica, la patica del medio con una de los extremos, me marca mega ohms. Con esta me marca mega ohms y esta con esta me marca 70 ohms, correcto. Es decir, que aquí estoy midiendo lo que es la terminal 1, terminal 2, terminal 3, terminal 1 y 2, o MT1, MT2 son el contacto alterno, y la terminal 3 es la compuerta, el gatillo o el disparo de activación del triac. Por lo tanto, siempre entre el gatillo y la terminal 1, el gatillo, que sería la terminal 3,
con la terminal 1 nos va a marcar una resistencia muy baja que debe estar entre los de los 30, 40, 50, 70, eso va a depender del tipo del triac. Y aquí efectivamente vemos entre la terminal 1 y la terminal 3 70 ohms. Lo que no puede medirnos la terminal 3 con la terminal 2 es una resistencia baja. Aquí la resistencia tiene que ser súper alta, ¿correcto? Y efectivamente nos da una resistencia altísima, no nos marca absolutamente nada, unos valores allí en mega ohms, perfectamente. Y lo mismo debe ser entre la terminal 1 y la terminal 2, una resistencia bastante alta. A veces es un poco complicado poder tocar estos terminales porque estas tarjetas vienen selladas con una laca bastante protectora, la cual esta laca pues nos impide poder tocar directamente con nuestras puntas del multímetro, y esto pues evita de que tengamos un contacto directo. Entonces por eso toca estar moviendo de esta forma hasta lograr tener algo de contacto con las terminales. Bueno, en este caso este triac se ve que está en perfectas condiciones. Este es el que nosotros vemos que tiene un recalentamiento, así que la misma operación. Terminal 1 con terminal 3, una resistencia muy bajita, y aquí nos marca 70 ohms aproximadamente, muy bien. Entre la terminal 3 y la terminal 2, mega ohms, abierto, muy bien. Y entre la terminal 2 y la terminal 1, también mega ohms. Es decir que midiéndolo con el multímetro, fíjense que nos está marcando valores totalmente normales, ¿sí? Al medirlo con el multímetro nos marca valores totalmente normales, pero fíjense que nosotros estamos viendo un recalentamiento que dispara desde la parte de adentro del propio triac. Por lo tanto, de manera visual, esto ya nos está indicando de que algo no está bien con dicho triac. Cabe destacar que efectivamente este tipo de pruebas de los triac con el multímetro sí nos permite identificar si tendríamos a un triac abierto, es decir, no nos marca la resistencia entre la terminal 1 y la terminal 3 para indicarnos que tenemos un triac totalmente abierto, la cual esto nos permitiría saber de manera inmediata que el triac no está en funcionamiento, ¿correcto? Recordemos que entre la terminal 1 y la terminal 3 vamos a medir una resistencia muy baja, que va a estar entre los valores de 30, 40, 70, 50, que eso va a depender del tipo de triac. Y en condiciones normales, estos son los valores específicos. Una resistencia infinita o una resistencia alta entre las terminales 1 y 2. Y entre las terminales 1 y 3, una resistencia muy bajita, como lo acabo de mencionar. Y entre la terminal 3 y la terminal 2, igualmente una resistencia muy bajita. Fíjense que hemos hecho este diagnóstico con el multímetro, y este triac, que vemos que hay un recalentamiento, nos está enviando una medida bastante excelente, es decir, bastante normal. Estamos midiendo el triac y el triac nos marca perfectamente normal. Voy a colocar, o vamos a buscar, un triac. Permítame ubicar aquí en nuestra cajita de componentes un triac para que lo midamos directamente y nosotros logremos observar cuál sería ese comportamiento normal de un triac en perfectas condiciones. Siempre lo vamos a medir en la escala de ohms, ¿ok? Entonces, la terminal 1 y terminal 2 nos debe dar un valor bastante alto, una resistencia súper alta. Fíjese que ahí nos está marcando 6 mega ohms, ¿correcto? La terminal 1 con la terminal 3 nos debería dar un valor bastante bajito, que ese está entre el orden de los 30, 40, 50, 60, 70, dependiendo del tipo de triac, ¿correcto?
Y la terminal 2 con la terminal 3 una resistencia súper alta de igual forma. ¿Correcto? Este sería el comportamiento normal de un TRIAC en perfectas condiciones. Pero si yo estuviera midiendo en este caso entre la terminal 1 y la terminal 3 y me estuviera marcando mi multímetro una resistencia súper alta, es decir, en mega ohms, o me marca infinito abierto, esto ya es un claro indicador de que este TRIAC está en malas condiciones, ¿correcto? Lo mismo fuera si yo marco entre la terminal 1 y la terminal 3 una resistencia demasiado baja, es decir, un cortocircuito, ¿correcto? Me esté marcando 1 ohms, 2 ohms, 3 ohms, 5 ohms, o sea, en teoría esto nos daría una definición de que tenemos las líneas cruzadas, ¿correcto? Lo mismo entre la terminal 1 y la terminal 2, en vez de marcarme una resistencia muy alta, me está marcando una resistencia muy baja. Recordemos que la terminal 1 y la terminal 2 son terminales de contacto, ¿correcto? Es un terminal de contacto, es el terminal que funciona como el interruptor electrónico interno que tienen estos TRIACs. Bien, el número 3 es la compuerta de activación, número 2 es contacto alterno y número 1 contacto alterno. Entonces, en resumidas cuentas, para que el TRIAC permita la conducción o comience a conducir, el TRIAC debe realizar un contacto interno entre la terminal 1 y la terminal 2. Muy bien, terminal 1 y terminal 2 cierra el contacto, ¿ok? Y la terminal 3 es la que se encarga de activar dicho contacto interno. Entonces, nuestro TRIAC es un interruptor electrónico para manejar corrientes alternas, ¿vale? Entonces, bueno, volviendo al caso, fíjese, según los valores que hemos identificado del TRIAC que acabamos de diagnosticar, terminal 2 con terminal 1, una resistencia súper alta, terminal 2 con terminal 3, una resistencia súper alta, condición normal, y terminal 3 con terminal 1, una resistencia baja, 67 ohms. Es decir que si consideramos estos valores, tendríamos físicamente a un TRIAC en perfectas condiciones. Pero bueno, chicos, como lo acabo de mencionar, muchas de las veces estas mediciones no son 100% confiables. Así que siempre hay que someter a la prueba estos TRIACs, ¿ok? En este caso, como tenemos a un TRIAC en perfectas condiciones, que el TRIAC está funcionando correctamente, no, miento. En este caso, como tenemos a un TRIAC que físicamente lo observamos que se encuentra recalentado, lo que vamos a hacer es una prueba dinámica, ¿correcto? Vamos a hacer una prueba dinámica. La prueba dinámica que vamos a realizar va a ser la siguiente. Lo primero que vamos a hacer es energizar nuestra tarjeta, y este es el conector de entrada de tensión, de voltaje y de alimentación. Así que colocamos aquí nuestra conexión. Recordad también que vamos a utilizar una conexión en serie. ¿Qué es una conexión en serie? Que al momento de yo energizar, aquí tengo 120 voltios, pero si hay un cortocircuito, al unirse las dos puntas, observen que se nos enciende una bombilla. Es decir, no creamos un cortocircuito por alguna circunstancia, bien sea interna dentro del sistema, un corto en la tarjeta, o por error, manipulando nuestras puntas, podamos cruzar las líneas y que esto nos produzca un corto. Entonces esto nos protege tanto a nosotros físicamente como la parte de nuestras tarjetas electrónicas para evitar un mayor daño, ¿ok? Entonces muy bien, colocamos nuestra conexión, vamos a verificar que tengamos los voltajes, que la tarjeta se esté energizando. No tengo un activador para colocar y hacer una prueba, pero no importa, chicos, porque
muchos de los técnicos que trabajamos en la parte de reparación de tarjetas electrónicas no tenemos todos los componentes a la mano, así que podemos hacer pruebas súper dinámicas. En este conector vamos a tener lo que es el voltaje de alimentación para el sensor de temperatura, y en este conector vamos a tener también unos voltajes de alimentación para una conexión serial. Aquí, si ustedes observan, fíjate que aquí el fabricante me indica que aquí tengo unos puntos de conexión. Acá me indica GND, acá me indica RX, TX y B12. Así que entonces entre este punto y este punto debería tener un voltaje de 12 voltios. Vamos a medir. Tenemos un voltaje de 1.9 voltios. Oye, al parecer esta tarjeta no está alimentando la fuente. No hay tensión. Vamos a medir aquí. Efectivamente, no hay voltajes. Esta fuente no está switchando. La fuente no está oscilando, chicos. O sea que aquí tenemos un problema de fuente también. Aparte de que estamos viendo que tenemos a un triac recalentado, tenemos un problema de voltajes. Así que vamos a verificar dicha fuente. Vamos a medir tensión. Vamos a medir un voltaje en esta fuente, en esta etapa que es donde tenemos los condensadores, o principalmente este capacitor que tenemos aquí de 450 voltios. Este capacitor se tiene que cargar a la tensión pico, así que igualmente vamos a medir con voltaje continuo. Deberíamos tener 169 voltios aquí aproximadamente. Veamos. Efectivamente tenemos 163 voltios. Bueno, muy bien. Esto nos indica que la fuente está recibiendo voltaje AC en este punto. Por lo tanto, lo que es la etapa del puente rectificador estaría en perfectas condiciones. Veamos por aquí. Vámonos directamente aquí al circuito oscilador, que es este que está acá, donde tenemos, permítanme acercar un poco la cámara para que ustedes logren ver mejor. Aquí en este lugar es donde tenemos al circuito oscilador. Este circuito oscilador tiene aquí el drenador, que es donde entrega la señal modulada al transformador chopper. Por lo tanto, aquí deberíamos tener una señal oscilante. Para esto vamos a utilizar nuestro probador de fuentes conmutadas. Yo quiero saber si esta fuente está oscilando. ¿Ok? Vamos entonces a ubicar nuestro probador de fuentes conmutadas. Lo tenemos aquí. Tenemos nuestro probadorcito, así que vamos a identificar si efectivamente la fuente está switchando o no está switchando. Vamos a poner por aquí a un ladito esto. Colocamos nuestra fuente por acá. Para esto, chicos, antes de continuar, necesitamos exponer las pistas donde vamos a hacer el diagnóstico, porque aquí sí necesitamos hacerlo, ya que esta placa o pasta protectora nos va a impedir que tengamos un contacto lo más accesible. Así que vamos a quitar la energía y voy a utilizar un yesquerito o lo que ustedes tengan a su mano para retirar esta pasta protectora. ¿Cómo lo hacemos? Como voy a trabajar en este sector y voy a trabajar con el capacitor, voy a calentar esta parte un poco. Esto me va a permitir ablandar esta pasta para luego poderla retirar de una manera más fácil. ¿Se fijan?
Hay que hacerlo rápido porque se nos ablanda por un momento. Excelente. Se fijan que sale súper sencillo. Calentando de esta forma. Lo mismo vamos a hacer aquí en el capacitor. Yo esto bien lo hago con la estación de calor, pero como sabemos no todos tenemos las herramientas adecuadas, así que vamos a usar las que más tengamos a nuestro alcance. Por lo tanto, por eso utilizamos un yesquerito, o bien pueden utilizar una velita y calientan y sueltan, ¿correcto? Muy bien, fíjense que ya quedaron expuestas las pistas. Ahora sí tenemos esas pistas expuestas, podemos tener un contacto súper sencillo y de esa forma ahora sí diagnosticar correctamente. Vamos a limpiar un poco la mesita. Muy bien, chicos, entonces nuevamente vamos a realizar el diagnóstico. Así es que voy a utilizar unas punticas de prueba. Así que entonces colocamos las puntas de prueba. Y voy a colocar una punta en el negativo, que sería aquí. Y la otra punta voy a tocar aquí en el drenador que tenemos acá. Vamos a acercar un poco más la cámara para que tengan una mejor perspectiva. Creo que allí está súper bien. Y observemos, voy a energizar. Tendríamos que ver este LED indicador que se nos encienda al tocar el drenador. Observen. No se enciende el bombillito. Por lo tanto, esto nos está indicando que efectivamente tenemos una fuente que no está switchando, no está oscilando. Por lo tanto, no tenemos voltajes. Por eso es que no tenemos los 12 voltios que estábamos buscando. ¿Ok? Ahora, ¿por qué no está switchando? Es lo que debemos realizar ahora. Es realizar el breve diagnóstico de esta fuente a ver qué es lo que está pasando. ¿Ok? Desconectamos nuevamente, retiramos esto. Ya sabemos que la fuente no está oscilando, así que vamos a proceder con el breve diagnóstico de esta fuente. Ok, para que esta fuente switchee, para que esta fuente funcione y trabaje, existe un conjunto de componentes electrónicos que cumplen dicha función. Entre ellos está el circuito oscilador, este capacitor que tenemos por aquí, que es un capacitor de 22 microfaradios, observen allí, y este conjunto, pequeño conjunto de componentes que trabajan en consecuencia para el control de los 12 voltios. Ahora, ¿por qué no enciende la fuente? ¿Por qué no está switchando? Lo que vamos a proceder a hacer es que vamos a verificar los voltajes de alimentación de este circuito integrado y poder identificar si tenemos las tensiones, si tenemos los voltajes presentes para garantizar que el circuito integrado deba de oscilar correctamente. Bien, ahora permítame limpiar un poco más acá porque vamos a tener que revisar toda esta parte para encontrar una serie de voltajes
Muy bien, chicos, veamos. Antes de alimentar con tensión, quiero medir el transformador. Así que colocamos nuestro multímetro en la escala de continuidad y voy a medir el secundario que tenemos por aquí. Muy bien, marca bien. Vamos a medir el primario. Muy bien. Y medimos este otro secundario. Muy bien. ¿Qué estamos midiendo aquí? Aquí estamos midiendo la bobina del primario, perdón, del secundario, que es el que genera los voltajes de 12 voltios. Esta bobina obviamente se debe medir con un inductímetro para medir la inductancia en la escala de Henrios. Y para tener un diagnóstico preciso, lo podemos hacer con nuestro multímetro en la escala de continuidad. Lo que necesitamos saber es que efectivamente la bobina no esté abierta, ¿correcto? En este caso no está abierta porque nos está marcando una resistencia bastante bajita. Este sería el secundario, perdón, el primario, que es el que genera los voltajes para el secundario. Así que igual nos debe dar una resistencia bajita. Ahí está, 6 ohms. Y esta otra pequeña bobina que es la de alimentación para el control del voltaje VCC del circuito integrado oscilador, también debería de marcarnos una resistencia bajita. Por lo tanto, fíjense que ambas mediciones están presentes en perfectas condiciones. Por lo tanto, descartamos en este punto lo que sería el transformador de esta fuente. Vamos ahora sí entonces a tratar de identificar los voltajes que deberían de estar presentes en este circuito oscilador para garantizar su correcto funcionamiento. ¿Ok? Muy bien. Veamos entonces. Vamos a energizar. Colocamos en voltaje DC, corriente continua. Aquí sería positivo. Este es el negativo de la fuente, ¿sí? Negativo que tenemos aquí. Entre este negativo y este que está aquí, nos está dando voltaje de fuente, ¿correcto? Voltaje de fuente, es decir que tenemos efectivamente voltaje de fuente o voltaje pico de entrada de tensión directamente aquí en el drenador. Por lo tanto, esto también nos indica que esta fuente no está oscilando, porque en condiciones normales aquí el voltaje es relativamente inverosímil, o sea, no es un voltaje estable.